¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Créditos y Consumo. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Vamos a estar hablando sobre varios temas. Por un lado, se desarrolló el MK Trends, donde se estuvo abordando tanto las estrategias de marketing actualmente, así como la inteligencia artificial y cómo se viene utilizando en el marketing. Vamos a estar hablando sobre ese tema, así como hoy también recordamos el Día del Emprendedurismo y tenemos una entrevista sumamente interesante con Guillermina Inlands. Ella es de Asomi Pymes, quien nos va a estar hablando por un lado sobre cuál es la situación actual de las microempresas en nuestro país y sobre todo qué necesitan también para poder emprender en Paraguay. Todo esto a la vuelta de la presentación. Como ya lo adelantábamos, queremos conocer más detalles sobre lo que ha sido el MK Trends y queremos compartir con ustedes una entrevista realizada a Alex Cabuyuk, quien estuvo brindando detalles sobre la participación en este evento, también cuáles fueron esos puntos que se llevaron adelante en cuanto a estrategias de marketing y sobre todo cómo está el marketing en todo el panorama comercial y cómo se va utilizando también la inteligencia artificial en este punto. La verdad que es un evento espectacular, es la primera vez que vengo como speaker. Voy a estar mañana dando una conferencia sobre nuevas tecnologías, sobre nuevos modelos de negocio. Y la verdad que la propuesta es fundamental tenerla hoy en la Plaza de Asunción, porque lo que te permite es ver un poquito cómo las nuevas propuestas, cómo las nuevas marcas se están reinventando en la era de la digitalización. Entonces la verdad que sorprendido, me parece un evento espectacular, muy convocante y con unos speakers todos de primer nivel. ¿Qué tan fundamental es crear la estrategia de marketing justamente para lo que tenga que ver con el ámbito comercial? ¿Esto cómo ayuda y, por supuesto, cómo se reflejan los resultados? La respuesta a esa pregunta tiene que ver mucho con la era en la que estamos. Nosotros hoy estamos trabajando o tratando de conseguir clientes todo el tiempo desde el lugar digital. Y en el plano digital, el vendedor de a pie no existe. Entonces, el elemento que reemplaza al vendedor físico en el plano digital es justamente el marketing digital, y ahora con muchas herramientas de inteligencia artificial eso está funcionando cada vez más y de mejor manera. Ahora, ¿esto también puede derivar a una sustitución total o no? ¿O siguen siendo como una teoría de la vieja escuela, de repente, como algunos lo quieren llamar? Algunos de repente desconocen la utilización de este material que es importantísimo en el desarrollo hoy en día de lo que tenga que ver con las redes sociales. La realidad es que te diría que el cambio es inevitable, porque cada vez hay más consumidores digitales, hay más generaciones que son nativos digitales y además nosotros cada vez consumimos más productos durante más tiempo y es inevitable pensar que ese cambio hay que transitarlo. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Va a sustituir? Sí, en algún punto lo va a sustituir mucho del trabajo operativo asociado al marketing y a otras tareas también y a otras áreas también. Pero al mismo tiempo también se van a generar nuevas oportunidades de negocios, nuevas oportunidades de acercarse al cliente de manera directa, pero sí, va a haber una transformación muy grande, no solo en el ámbito del marketing, en otros procesos también donde la inteligencia artificial va a ocupar un rol cada vez más importante. Más o menos quiero saber cómo viene la mano de cómo se realiza la estrategia y cómo se crean en cuanto a lo que tengan que ver con la inteligencia artificial y también cómo revoluciona esto en el marketing ejecutivo. En principio, la inteligencia artificial hoy, con la que nosotros estamos trabajando y la que usamos a diario, acelera muchísimo los procesos de análisis, de estructura de información, de compilación de datos y procesamiento de datos.
no está reemplazando el rol humano en todo su alcance y tampoco debería, porque hay una parte justamente, que es lo que mencionás vos, que tiene que ver con lo estratégico y dónde quiero ubicar mi marca y qué valores quiero que represente, que eso no puede quedar en manos de una inteligencia artificial. Eso debe quedar en manos de quien diseña el producto, de quien diseña la intención de servir a su cliente y de qué forma. Ahora, sí es cierto que las primeras versiones de inteligencia artificial que se están usando mucho para la edición de contenidos, para la viralización de contenidos, para la postproducción de contenidos, para optimizar campañas de marketing. Y eso, bueno, trae un beneficio, obviamente, porque son ahorros que suman en una época donde todos los modelos de negocio están sufriendo. O sea, todos están sufriendo porque hay muchos productos muy similares. Ahora, Alexa, la IA viene revolucionando lo que tenga que ver con el marketing, todo lo que tenga que ver con la digitalización. ¿Qué recomendación le podrías dar a los jóvenes que quieren incursionar en este mundo, que quiera conocer de repente lo que es el marketing digital y por supuesto también la implementación de la IA y cómo utilizarlo responsablemente? En principio hay que agarrarlo y hay que empezar a usarlo. Y como todas las herramientas, hay que conocerlas en qué contexto. Un martillo no te sirve para un tornillo. Entonces no va a servir para todos los procesos, pero sí hace falta que lo empecemos a incorporar. También lo que creo es que los jóvenes, si tienen la posibilidad, porque muy probablemente sea más sencillo para ellos generacionalmente, entender este proceso de cambio constante, siempre estar estudiando, siempre estar aprendiendo lo nuevo, porque dentro de 3 años va a venir algún formato nuevo, algún formato que va a hacer que la inteligencia artificial que conocemos hoy sea una antigüedad. Entonces, como recomendaciones, no creer que con lo que uno termina de estudiar, le va a permitir, eso que terminó de estudiar, le va a permitir vivir y sostener su nivel de ingreso los próximos 20 años. Hay que estar todo el tiempo en una constante reinvención. Ahora, me comentabas también sobre lo que es la innovación dentro del punto y queremos también saber sobre las tendencias de los últimos momentos, por supuesto, hoy en día. ¿Cómo podemos hablar y también insertar en esto lo que tenga que ver con la digitalización en empresas que quieren ser ya digitalizadas desde el primer momento? El problema grande que tienen muchas empresas es que les cuesta entender que el proceso digital requiere estructuras distintas. Las empresas tradicionales están paradas mucho en una comercialización en las tiendas físicas. Todo el producto se produce, se distribuye y se pone a disposición de un cliente en una tienda física. Producto o servicio. Una tarjeta de crédito es un servicio y se vende de la misma manera. Lo digital tiene otras reglas de negocio. Tiene estructuras más directas, más baratas, económicamente más eficientes, más cercanía, un nivel de atención al cliente mucho más activo. Entonces, muchas empresas lo que les cuesta, porque lo primero que hacen es tratar de abordar el canal digital con la misma estructura que abordan el físico. Y ahí se encuentran con una pared que el cliente digital tiene otra expectativa. Quiere algo más inmediato, quiere algo que sea más económico, quiere algo que le resuelva el problema en el momento. Entonces, uno de los primeros desafíos es que las empresas entiendan que son 2 formatos de negocio distintos. Obviamente hay un aprendizaje de uno a otro, pero no con lo que hoy tengo en el físico puedo atender directamente al digital. Ahora, con lo digital y lo, vamos a decir, presencial, esto también demuestra una cantidad o un porcentaje de falencias de repente que pueda darse, un pequeño porcentaje, al menos en lo que tenga que hacer con la implementación de los estudios, por ejemplo. Hay algo de eso, va a aparecer mucha evidencia sobre errores, sobre lugares donde antes era mucho más costoso investigar qué pasaba y hoy con una solución de inteligencia artificial por ahí es más fácil encontrar ineficiencias. También es importante dentro de las culturas organizacionales que eso no se vea como un castigo para quien no pudo controlar eso, sino que sea una oportunidad de mejora y que todas las tareas que están asociadas a encontrar errores o falencias o procesos ineficientes sirvan para reconvertir ese perfil, esa persona que por ahí no podía atender eso y hoy genere valor en otro lugar. ¿Qué tipo de campaña podemos crear con la inteligencia artificial? En términos de marketing, pues, desde los límites puedes armar lo que quieras, desde contenido, desde, no sé, campañas, cortes, postproducción. La verdad que los límites son casi, te diría, infinitos. Me parece que lo que no podés hacer y lo que en algún punto la inteligencia artificial no resuelve es el mensaje cultural que tu producto, tu marca da.
O sea, porque en definitiva, si todos vendemos exactamente un producto muy similar, lo que nos diferencia es la historia que contamos atrás. A medida que pasa el tiempo esto va mejorando, obviamente. El uso de la inteligencia. Y son modelos que van evolucionando al mismo tiempo. Nosotros en el uso los nutrimos, o sea, nosotros somos el alimento que esos modelos usan para ir mejorando sus formatos, con lo cual por eso es tan rápido el crecimiento y es tan rápido el desarrollo, porque tiene una velocidad de desarrollo y de innovación muy rápido. La prueba se da en el uso cotidiano de todos. Alexa, por último, una opinión personal. Sí. ¿Crees que desde la universidad los chicos que quieren estudiar lo que tenga que ver con el marketing digital debería ya implementar como una rama de estudio lo que tenga que ver la implementación de la inteligencia artificial durante toda la carrera? Sí, 100%. La inteligencia artificial, insisto, es la calculadora de hace 100 años. O sea, creer que no hace falta entrenar a nuestros alumnos con esas herramientas es una opinión, creo que es un error. Yo quiero a los mejores alumnos con las mejores herramientas entrenados para dar lo mejor que puedan dar. Ahora bien, no va a reemplazar el proceso de aprendizaje en toda su dimensión. Tenemos que ser capaces de que lo que ahorramos por usar inteligencia artificial nos dé tiempo para hacer preguntas más profundas, más inteligentes, más desafiantes. Así teníamos a Alexka Buyuk justamente hablando sobre su participación en el MK Trends 2026. Nosotros tenemos que realizar nuestra primera pausa en créditos y consumo y después volvemos con más información. Segundo bloque de créditos y consumo, hoy un programa sumamente interesante. Vamos a estar hablando sobre el emprendedurismo en los próximos bloques. Hoy se recuerda el día, se destaca también el crecimiento sobre todo del emprendedurismo en nuestro país a lo largo de los años. Pero ahora en este bloque queremos destacar también algo que acompaña a los pequeños emprendedores, que son los microcréditos. ¿Cuáles son actualmente las características de esta herramienta y sobre todo cómo está el consumo de microcréditos? Y para ello un equipo del canal de la producción estuvo conversando con Alberto Ibáñez de la empresa Ibiza. En este primer trimestre tenemos una buena condición de préstamo de consumo. Estamos colocando casi 2 dígitos más porcentualmente que el trimestre del año pasado y eso es halagüeño. Cuando en el mercado de consumo la gente toma préstamos es porque tiene alguna actividad programada o hacer crecer su negocio, su pequeño negocio o arreglar algo en la casa, cambiar su auto, mejorar. Y eso habla bien del consumo en sí, así que pensamos que este va a ser un buen año en función a este primer trimestre que creemos que se va a seguir repitiendo. Existe demanda de consumo y bueno, las perspectivas son muy agoreras hasta ahora. Si me permite hacer una pregunta extra, digamos, por esto, ¿cuáles serían las tendencias para el segundo trimestre si es que ya se tiene alguna ruta de eso? La tendencia sigue siendo la misma, lo que varía un poco en este año en particular es la oferta de préstamos. Las ofertas de préstamos tradicionales ya no son las mismas con la tecnología implementada que tenemos hoy, vía WhatsApp, vía redes sociales, prácticamente pasa por ese lado y por allí vamos a continuar dando nosotros las ofertas en el mercado. O sea, yo creo que todo el sistema está preparado para eso. Las publicidades, las imágenes, las ofertas, hasta las cobranzas pasan por las redes sociales, así que ese es un aspecto que no debemos olvidarnos nosotros en este año. Ahora la segunda pregunta, en una empresa de crédito, ¿cómo se coordinan las estrategias comerciales que buscan colocar los créditos versus las políticas del área de riesgo que buscan mitigar la mora? Te explico. Las políticas de riesgos no son tan fijas como todos piensan. Si bien es cierto que tienen una parte inamovible, hay otra parte que se tiene que mover e ir acompañando en función a la morosidad. Para traducirte un poco mejor, te diría que las políticas de riesgo son elásticas en función a la mora.
cuanto menos mora, más elástica se vuelve la política, cuanto más mora, más se endurece. Y eso pasa por un estudio muy profundo de dónde se encuentra la mora dentro de la cartera de cada entidad. Analizando dónde está la mora, particularmente la que más afecta a la masa crítica del negocio, del dinero prestado, es allí donde debe ajustarse la política de riesgos. Voy a darte un ejemplo de hace muchos años atrás, cuando los frigoríficos tuvieron grandes problemas. Prestar dinero a personal que trabajase en frigoríficos, por ejemplo, era una política dura. No se podía prestar porque no se sabía a ciencia cierta qué pasaba con ciertos y determinados frigoríficos del país. Por suerte esa etapa ya pasó, pero es un ejemplo de lo que te estoy diciendo, que las políticas de riesgos no son 100% inamovibles. Ahora, la tercera pregunta, la importancia de la información proveída por buros de créditos como VIXA al momento del análisis de la concesión de crédito. Indudablemente que el hecho de tener información sobre los clientes que vienen a solicitar dinero es altamente importante, y el caso de VIXA, que vino a romper un mito. Antes veíamos solamente la base negativa, con VIXA hoy vemos la base positiva. Eso te permite ver el comportamiento de pago de un cliente en el tiempo, ver cómo va cumpliendo con sus compromisos, con quienes ha cumplido compromisos. VIXA te acompaña dando en función a toda la información que tiene, te da un scoring como para que vos puedas medir y decir, bueno, estas personas que están dentro de este scoring son totalmente potables o muy confiables, o es muy poco probable que entren en morosidad en los próximos 12 meses. Indudablemente que con VIXA hubo muchísimos cambios desde que se incorporó VIXA. En las épocas anteriores las empresas usábamos mucho referencias. Los referencistas hoy ya no existen, pasaron a formar parte de otro estrato de la empresa, o del área de riesgos, o del área comercial, o del área administrativa. Las referencias ya no son como antes. Hoy existe VIXA, que es la que te acompaña en todo lo que es la información, que te repito, es un valor fundamental para todas las empresas de crédito poder contar con eso. Le quiero agregar otra pregunta extra con respecto al contexto del comportamiento del dólar. Con respecto al año pasado, hoy tenemos un dólar a la baja. ¿Cómo ha afectado positiva o negativamente en la cuestión de los créditos? El dólar en el negocio de consumo te diría que no afecta absolutamente nada. No es relevante. La persona que toma préstamos de consumo no es una persona que trabaja en dólares o compra en dólares o vende en dólares. Es una persona normalmente asalariada o pequeño emprendedor que se maneja en la moneda local, con lo cual los dólares, el movimiento del dólar hacia arriba o hacia abajo no afecta el microcrédito, el crédito de consumo en absoluto. Se opta más por el guaraní, que es más estable. Y sí, en este momento y hace bastante tiempo, el guaraní es la mejor moneda hoy para seguir trabajando. Así que es la moneda que tenemos en el país y tenemos que seguir acompañando. No hay dificultades con el dólar. Es cierto que el dólar está muy bajo. Normalmente el dólar crecía 10, 12, 15% al año. Este año es muy particular, el año pasado y este año es muy particular, pero bueno, sabemos que hay un montón de condiciones de quienes emiten el dinero que hacen de que tengan planchado el valor en el mundo, no es solamente en Paraguay. Así que pero repito, no afecta para nada el negocio de consumo. Así teníamos la entrevista con Alberto Ibáñez de la empresa Ibiza, quien nos brindaba un panorama completo sobre la situación actual de los microcréditos en nuestro país. Ahora es momento de realizar una nueva pausa en créditos y consumos y después seguimos con más información. Continuamos con créditos y consumo y como ya lo venimos mencionando, hoy es el día del emprendedurismo y queremos compartir con ustedes una entrevista realizada a Guillermina Ilnaps. Ella es
titular de la ASO MIPYMES, un referente muy importante de este sector que viene trabajando de cerca con el sector financiero. Y en esta primera parte de la entrevista vamos a estar conversando con ella sobre cuál es la situación actual de las MIPYMES en nuestro país, cuáles son los desafíos que atraviesan, sobre todo también la parte burocrática, cómo vienen trabajando. Así que a continuación los detalles. ¿Cómo está hoy el ecosistema del emprendedor en Paraguay? Bueno, yo creo que estamos pasando por un muy buen momento, ya que el grado de inversión de Paraguay subió, entonces hay muchas posibilidades. Entonces está pasando por un buen momento. Yo creo que el emprendedor debe de aprovechar este momento también que está pasando Paraguay. Entonces está muy bien. Bien. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las MIPYMES en este momento? Y seguimos con el tema de la formalización. Seguimos con el tema de la formalización porque tenemos una ley que ya funciona, que ya debería de, en todas las instituciones ya, formar parte de esa institución. Sin embargo, aún tenemos instituciones que no se empoderaron de eso y muchos todavía luego ni saben qué es lo que tienen que hacer con esta ley. Entonces, estamos todavía tropezando con eso. Imagínate que en diciembre se promulgó toda la ley. Estamos ya prácticamente a 5 o 6 meses. Sin embargo, aún no podemos usarlo como dice la ley, ¿verdad? Entonces, ese es un obstáculo que estamos teniendo aún y estamos trabajando con el viceministro. Y él está poniendo todo de su parte, pero las otras instituciones también necesitamos que se pongan su parte. ¿Ha cambiado el perfil del emprendedor en los últimos años? Sí, yo creo que cambió muchísimo por el tema de la demanda que tenemos, que es diferente a lo que era antes. Yo antes era manicurista, un poco modista, zapatero, sin embargo ahora ya redes sociales, personal, como esto de que son influencers. Imagínate que eso antes no existía. Entonces es un poco como que cambió el sistema de antes a lo que es ahora. Tema inmobiliario, ¿verdad? Tema de esto de poner en, ¿cómo se llama? La bolsa de valores. Son nuevas oportunidades que se abren y que creo que el emprendedor o el empresario tiene más opciones para poder hacer algo. Entonces sí cambió muchísimo. Hablar también un poco de la realidad del emprendedor, pero la parte más humana dentro de todo. Y ese es realmente algo que yo me doy cuenta, como los emprendedores o los empresarios que empiezan, es familiar. Y muchas veces ya trae una mochila pesada al empezar el emprendimiento, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces no puedas avanzar. Entonces hay que coordinar, hay que consensuar, y hay que hablar con la familia cuando vos vas a emprender un negocio, porque vos necesitas ese apoyo. No que te estén criticando porque hiciste mal esto, no salió esto, y lo único que recibí es críticas. Entonces ahí es donde muchas veces fracasa la empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa familiar. Entonces no estás vendiendo, no estás ganando y ya te critican, entonces te desmotiva. Y eso es un poco la parte emocional y la parte humana del emprendedor. Por eso siempre, cuando vamos a emprender algo, se debe de consensuar con la familia y que nos apoye en las buenas y en las malas. Porque esto es una lotería. Puede salir bien como puede salir mal. Que el matrimonio es igual, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que es lo que más problemas tenemos de repente, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un poco, hay muchos sistemas, muchos programas para ayudar a la familia en esto. Por ejemplo, el coaching familiar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se parte todos los roles, cómo va a empezar. O sea, hay forma también de mejorar y de buscar ayuda, ¿verdad? Pero es la que más problemas tenemos. Ya que mencionaste lo emocional, es justamente la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil de sostener en un emprendimiento? ¿Lo económico, lo emocional o va de la mano de alguna manera? Y yo creo que va muy de la mano. Porque cuando vos económicamente no estás bien, se resquebraja la familia.
ya no hay dinero, ya empezamos a tener problemas, si es una pareja, es en el matrimonio, si es con el hijo, ¿verdad? Al final se va resquebrajando. Pero cuando económicamente vos estás saliendo bien en tu empresa, toda la familia es tu familia y está alrededor tuyo porque ve que hay éxito, ¿verdad? Entonces, yo creo que va de la mano eso, y esas dos cosas es lo que hay que trabajar muy bien para crear una empresa. Ahora también, ¿qué errores comunes se ven en quienes recién empiezan? Y los errores más comunes es que nosotros empezamos a trabajar nomás. Que tenemos una idea de negocios y ya empezamos y ya nos vamos para adelante. Nunca planificamos antes. Nunca. Cuando ya estás en la mitad del camino y que cuando ya te estás encontrando que no tenés esto, no hiciste esto, ahí te das cuenta que tenías que hacer una planificación. Entonces, ese es un error más común que cometemos. Si hubiéramos sido organizados desde los inicios, muchas empresas hoy no estarían cerradas. ¿Qué diferencia a un emprendimiento que sobrevive de uno que no? Y yo creo que es un poco la tenacidad de la persona. Hay que ser tenaz, hay que ser participativo en muchas cosas, hay que tener visión de más allá. No es abrir nomás una empresa y sentarte ahí y esperar. Acá ya tenés que salir a golpear las puertas, tenés que irte. Relaciones públicas, que es lo que nos falta también. Muchas veces creemos que abriendo nomás el negocio y ahí ya solucionamos el problema, porque tampoco sabemos delegar. Entonces soy yo la que abrí, yo la que fundé, yo todo esto. Al final vos no tenés, ni siquiera te conoce tu vecino. Había sido que vos estabas vendiendo algo y tu vecino no sabe. Entonces ahí ese es un tema que hay que mejorar, el tema de relaciones públicas, sabernos vender. Ahora, hablando un poco de políticas y apoyo, ¿qué políticas públicas están faltando para fortalecer las MIPYMES? Y que funcione nuestra ley de MIPYMES. Esa es la parte que más necesitamos, porque con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la verdad que no tenemos tampoco ni una, ¿cómo se dice?, una ayuda realmente para las microempresas. ¿Por qué? Porque 98% es MIPYMES, de los cuales 99% es microempresa, el que factura de 0 a 1.300 millones al año. De eso, 99% otra vez es el que factura 5 a 10 millones mensuales, que viene a ser ¿cuánto? 120, 150 millones al año. Y eso es lo que más hay. Entonces hay una ley que no va a poder hacer que funcione esa empresa. Porque si yo facturo 5 a 10 millones mensuales, salario mínimo nomás luego ya es la mitad. Y el resto no me va a dar para pagar nada de eso. Entonces ahí es donde tenemos todavía problemas. La parte de las documentaciones, la burocracia y las mismas instituciones que aún no se dan cuenta que el 90% es el que no factura. Es el que factura, 130 a 150 millones al año. Ese es lo que más tenemos. ¿El acceso a financiamiento sigue siendo una barrera real? Sí, sigue siendo una barrera, pero el problema ya no es el dinero. El dinero está, pero el microempresario o el emprendedor, por su desorganización, por la falta de planificación, por la falta de un plan de negocio, no puede tener acceso a ese crédito. Porque si yo facturo 10 millones, ni un banco me va a dar préstamo. ¿Por qué? Porque es inseguro mi trabajo. ¿Entendés? Entonces ahí es donde tropezamos con esto. El banco te dice, mira, mínimo 2 años de experiencia. No es que hoy yo abro mi empresa y mañana ya me va a dar 10 millones. No, hay un proceso que quemar. ¿Y quién me da el dinero en ese proceso de 1 año o 2 años? Si yo no soy emprendedor y veo cómo voy a poder mejorar eso, me voy a ir para atrás. Entonces ese es un obstáculo. Ahora también, ¿qué rol debería tener el Estado hoy en el impulso al emprendedurismo? Y yo creo que necesitamos más apoyo del Estado. ¿En qué sentido? Ellos trabajan mucho con el tema de traer empresas grandes de afuera, ¿verdad? Está perfecto, nosotros no estamos ajenos, pero también queremos que una micro
una pequeña industria que ya tiene una máquina obsoleta, le dé la oportunidad de cambiar esa máquina, porque está teniendo mano de obra, a lo mejor 3 manos de obra. Con una máquina nueva puede mejorar porque va a producir más. Entonces, ese apoyo es lo que nosotros necesitamos, sobre todo la industria, porque la industria es lo que da más mano de obra en este país, pero sin embargo no tenemos. Entonces, ahí viene el tema del crédito. Crédito blando, crédito duro. Imagínate, yo compro una máquina y tengo que estar pagando otra vez a lo un mes y todavía no funciona mi máquina. Entonces tiene que haber alguna política, ¿verdad? Aunque sea un año de gracia para que mi máquina funcione y luego yo empiece a pagar. Pero acá es todo de consumo, porque también el microempresario todavía no está diferenciando lo que es una empresa y lo que es unipersonal. Cuando vos sos personalizado, el préstamo es de consumo. Cuando es para una empresa, ya es para inversión. Entonces, eso todavía tampoco podemos diferenciar. Bien. ¿Qué sectores tienen mayor potencial hoy para emprender? Y yo creo que redes sociales, la parte de tecnología, por ejemplo, hay una brecha enorme que no podemos todavía llegar. Y el otro día el viceministro estaba diciendo prácticamente 60% no está bancarizado. ¿Por qué? Porque la cuenta está a nombre mío, no de la empresa. ¿Me entiendes? Porque es unipersonal, entonces se mezcla. Y ahí es donde no podemos diferenciar cuál es empresa y cuál es unipersonal. Entonces, esa es una falencia y es tecnología. Tecnología, el que maneja tecnología y puede ayudar, es un buen emprendimiento que puede realizar. Porque hay demasiada forma de ayudar a los empresarios, sobre todo a los emprendedores que no manejan, de saber manejar eso. Así que hay muchísimo trabajo en eso. En el Día del Emprendedurismo, ¿qué le diría a alguien que quiere empezar de cero y no se anima? ¿Vale la pena emprender en Paraguay? No, yo creo que no. Si no se anima, es mejor nomás que deje. Porque acá el emprendedor es 24/7 de su cerebro, tiene que estar trabajando cómo mejorar, cómo emprender, cómo hacer. Y si acá es a pulmón todo para empezar, porque no hay un capital semilla. Y eso que nuestra ley del emprendedor dice, se le da un capital semilla. Bueno, el viceministerio ahora está promoviendo eso, pero todavía no es, ¿cómo se diría? Voy a emprender esto y yo ya tengo un 10 millones para empezar. Todavía no existe eso. Se hace, ¿cómo se dice? Proyectos, concursos, y de esa forma haces, ¿verdad? Pero no hay una día así, empiezo y ya llevo 10 millones. Entonces, ese es un poco, si no te animas, es mejor nomás que no lo hagas. Porque es a pulmón y es 24/7. Vos a la noche tenés que estar pensando todavía qué vas a hacer mañana. O sea, el emprendedor prácticamente no duerme porque está pensando cómo mejorar, cómo hacer. 24/7, relaciones públicas por todos lados. Y si eso no tenés, es mejor nomás que no emprendas. Así teníamos la primera parte de la entrevista realizada a Guillermina Inlats. Ella es presidenta de ASOMIPYMES en este Día del Emprendedurismo, donde nos brindaba un panorama completo de cómo están trabajando actualmente en nuestro país con las MIPYMES, sobre todo los desafíos que atraviesan. Vamos a compartir en el bloque final también la segunda parte, así que queden atentos, pero vamos a una nueva pausa. Último bloque del programa de hoy, donde estamos dándole mayor destaque al sector emprendedor, sobre todo teniendo en cuenta que hoy se celebra el Día del Emprendedurismo. Y ahora compartimos la segunda parte de la entrevista realizada a Guillermina Inlats. Ella es presidenta de ASOMIPYMES. En esta parte nos brinda detalles de todo lo que necesita un emprendedor para poder iniciar con su negocio. ¿Cuáles son esos puntos que tiene que tener en cuenta? ¿Cómo lleva la idea a la acción? Y sobre todo, en nuestro país, ¿cuáles son esos principales reglamentos que tiene que seguir? Y todo lo que viene a ser la parte burocrática, así que a continuación los detalles. ¿Cómo emprender en Paraguay? Los primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso real para alguien que quiera crear una MIPYME? Bueno, yo creo que el primer paso es
tener la idea de negocio. Y sobre todo, estar convencido de tu idea. Amarle ya a tu idea antes de empezar nada. Ese entusiasmo, esas ganas, eso es lo primero. Después lo segundo, ya es buscar ayuda de alguien que te pueda dar ese plan de negocios que vos necesitas. ¿Es sustentable mi negocio? En el plan te va a salir. Si es sustentable, vamos para adelante. Pero si no, también tener la dignidad, o como se dice, el pensar, no, este no va a funcionar y pensemos nomás ya en otro, ¿verdad? Tener eso de querer cambiar por otro. Porque muchas veces uno es caprichoso, no, yo quiero hacer una lavandería y hasta que no haga estoy ahí, ¿verdad? Pero no es sustentable, entonces ¿para qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, hacer el plan de negocio, ¿es sustentable? Bueno, adelante. No tengo ni un peso para empezar, el banco no sustenta, no financia sueños, que ya nos dijo muchas veces. Entonces, ¿qué voy a tener que pedir yo? Algún capital de algo. ¿Quién me va a prestar? Tal vez mi mamá, mi papá, mi marido, que trabaja otro lado. Ahí voy a yo tener ese pequeño capital para empezar, ¿verdad? Entonces, si yo estoy convencida y amo lo que voy a hacer, va a funcionar. Porque vas a poner todo de tu parte para que funcione. Y ahí es donde vos empezás a caminar. Va a llevar mínimo 5 años para que se estabilice tu empresa. Ahí empieza la empresa, donde voy ya de unipersonal, yo sola, ahora ya somos 2, ahora ya somos 3, ya vamos estructurando la empresa. Ya yo estoy en producción, el otro ya está en administración y el otro ya está en redes sociales, ponele, ¿verdad? Entonces yo ya voy estructurando, entonces ya voy viendo el cambio, pero eso es un camino, es un proceso que hay que quemar. Entonces primero hacernos conocer, pues si no conoce nadie tu empresa, no vas a vender. Entonces anunciar redes sociales, los vecinos, si voy a abrir una panadería, pues que todos los vecinos se enteren de que voy a tener una panadería. Y bueno, y ahí empezar a caminar. Tus productos tienen que ser buenos, buena calidad, tener ahora que tenemos la formalización gratis, mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, eso estoy hablando del tema de gastronomía. En lo que no son gastronomía, es menos lo que necesitas, ¿verdad? Los permisos. Entonces, ese es el camino para poder lograr ser en algún momento empresario. Y anteriormente, yo decía, antes, por ejemplo, llovía, ya no se abría el negocio. Hacía mucho frío, ya no se abría el negocio antes. Y ahora eso, olvídate. Y mucha gente todavía, como que llueve mucho y ya no abre su negocio. Entonces, hoy justo vine yo para comprar y está cerrado. Entonces, ese es ya tu vida y ahí tenés que entregar tu vida más o menos, ¿verdad? Hasta que después mañana sea sustentable y ya la empresa trabaja para vos, no vos para la empresa. Entonces, hay un proceso. ¿Se necesita mucho capital inicial o se puede empezar con poco? Y depende del rubro que querés empezar. Por ejemplo, yo tengo un rubro de servicios que digo lavandería porque es una necesidad ahora. Tenemos muchos jóvenes que trabajan, no tienen tiempo para hacer eso. Necesita un 40 millones más o menos para empezar. Y yo hice el plan de negocio, hice todo. Y es muy sustentable, ¿verdad? Yo no tengo 40 millones. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Me voy al banco? No tengo ni una empresa, no tengo cómo demostrar cómo pagar ese 40 millones. Entonces, el banco no me va a dar ese 40 millones. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y voy a tener que acudirle, no sé, a mi amigo, a mi papá, 5 millones, 10 millones, y así juntar para poder abrir ese negocio. Por eso es importante el capital semilla. Porque muchos creen, abrir una lavandería, ya cuántas máquinas, todo. No, vos tenés que empezar con una máquina. Porque lastimosamente es así, a no ser que tengas de cuna mucha plata y bueno, tu papá lo tiene mucho, entonces te da el dinero, abrí tu lavandería y bueno, pone un personal y ya está. Pero ese no es precisamente el sistema, ¿verdad? La mayoría son por necesidad que hacemos. Entonces va a llevar un proceso, hay que buscar ese capital. Tengo una persona ahora, una socia, que está importando un producto. Ella no tiene medios económicos para traer el producto y está buscando a alguien, un capitalista, dice. Y eso en Paraguay existe el capitalista, pero no para un emprendedor o una microempresa.
porque no va a poner su dinero si todavía no funciona. Porque el capitalista es eso. Yo pongo 100 palos, pero ¿cuánto me empezás a pagar? ¿Entendés? Entonces es un poco difícil esa parte. ¿Qué debería tener claro una persona antes de lanzarse a emprender? Y claro, debe de tener su idea y de que sea sustentable su idea y que le guste su idea. No por necesidad, sino que por amor a ese trabajo que él va a abrir tiene que ser. Eso es fundamental, porque yo vi muchas microempresas que se han cerrado por culpa de eso. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta. Y sobre todo también de cómo va a empezar. Entonces, tengo una idea de negocio, pero no tengo plata, no sé dónde me voy a ir, me desmotivo, tiro todo al mazo, toda mi idea, porque no tengo ni forma de cómo hacerlo. Sin embargo, puedo ver otro sistema, otra forma para poder hacer la empresa. Por eso, el emprendedor, ideas no le falta. Ahora, hablar un poco de la formalización. ¿Qué tan importante es formalizar un emprendimiento desde el inicio? Y mira, ahora con esta nueva ley que nos da 3 años de gracia, porque es lo que yo siempre pedí en todas las charlas que me han permitido hacer, era pedirle al Estado que nos dé 3 años de gracia. ¿Por qué? Porque estos 3 años para mí es fundamental para que me conozcan, para estructurar mi empresa, para formalizarme, para especializarme en lo que estoy haciendo y después realmente ser formal y poder pagar todos los impuestos. Que salió esta ley, entonces hace que vos esos 3 años tenés que invertir en tu capacitación. Si yo soy profesional panadero, eso ya lo tengo, ya, pero necesito el gerenciamiento, necesito la administración, necesito la parte comercial, pero no voy a poder abarcar todo eso. Entonces eso también tenés que tener en tu presupuesto. Solo es difícil de empezar, a no ser que vos lo hagas todo por un buen tiempo, pero en tu planificación tiene que estar 2 años voy a estar así, o 3 años. Al 4.º año yo ya voy a invertir en esto. Entonces es fundamental tener en cuenta eso para lograr. Y la ley no permite esos 3 años ahora, pero tenemos una cédula MIPYMES, pero ahora mismo, el día que funcione eso, para mí va a ser lo mejor que podamos tener. Porque ¿qué es lo que vamos a tener? El dinero es lo que nos va a faltar. Pero el resto vamos a tener 3 años gratis, que nos va a permitir conocer, ¿sabes? Porque muchos abren su negocio, pero no saben que tienen que tener un permiso de Dinavisa, por ejemplo, no sabe. Y eso es una falencia también del Estado, porque el viceministerio de MIPYME debería tener un lugar en las redes sociales o en su página web para gastronomía, sector panadero. ¿Qué requisitos necesito? Para tal servicio, ¿qué requisitos necesito? Y yo entro y veo ahí para poder hacer. Y eso no tenemos. Entonces mucha gente desconoce todo lo que tiene que hacer. Entonces eso también es una falencia que tenemos que ir mejorando. ¿Cuáles son los trámites básicos para registrar una MIPYMES? Y si es fácil o sigue siendo muy burocrático formalizar. Y sigue siendo porque tenemos una institución que no nos apoya absolutamente en nada, que es la municipalidad. La municipalidad es el cuculele, decimos nosotros, de las empresas. ¿Por qué? Porque siempre hay un documento que te falta y siempre tenés que andar detrás de él. Muchísima burocracia. Entonces te vas ahí. Yo que soy la que tengo que hacer todo acá mi empresa, tengo que cerrar mi empresa para poder sacar mi permiso de la municipalidad y resulta que en 1, 2, 3 meses me da. Entonces eso me desmotiva y prefiero trabajar en negro. Prefiero trabajar en negro que traer el permiso de la municipalidad porque me hace perder el tiempo. Entonces esa burocracia existe aún. Y yo creo que vamos a seguir todavía un buen tiempo así, ¿verdad? Pero si esto arreglamos, el viceministerio, por ejemplo, ya casi tiene todo estandarizado las cosas. Pones tu RUC, ya te sale tu cédula MIPYMES. Así debería ser todas las instituciones. La municipalidad, el MADES, Ministerio de Trabajo. No, tenemos todavía carpetas, libros que tenemos que todavía hacer. Y eso es burocracia. Al final, más allá, a vos es el trabajo que te da y ellos reciben el dinero. Ellos deberían de facilitarnos a nosotros para nosotros poder darle el dinero a ellos, porque gracias a nosotros tienen todo lo que tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, ese es otro problema que tenemos que ir solucionando con el tiempo. ¿Cuál es el error más común al iniciar un negocio que la gente suele subestimar al empezar? La parte administrativa. La parte administrativa es lo que más
error cometemos. ¿Por qué? Porque empezamos un negocio, no diferenciamos nuestra empresa con nosotros mismos. Y yo abro una empresa porque tengo 2 hijos, tengo que darle de comer, tengo que poner mi heladera. Entonces todo lo que voy ganando ese día prácticamente es para mí, no para la empresa. Entonces llega un momento en que tu empresa le falta esto, no podés. Se descompuso no podés pagar. ¿Por qué? Porque vos usaste ese dinero para otras cosas. Entonces la parte administrativa es fundamental ordenar antes de empezar un negocio. Un salario, decir, pero si estoy abriendo mi negocio, ¿cómo voy a pagar todavía un salario? Es cierto, porque si no tenés un capital, vas a tener que empezar a vender. Pero no importa, yo hoy vendí 1 kilo de galleta y mi ganancia de ese es el 10%. Ese 10% es lo que yo ya tengo que empezar a guardar y no usar todo, ¿entiendes? Y ese es un problema que creo que el 99% cometemos el error al empezar luego el negocio. Y de esta forma llegamos al punto final del programa del día de hoy. Bastante interesante, donde estuvimos tocando temas sobre el marketing, sobre la inteligencia artificial, el evento que se estuvo llevando adelante en nuestro país, el MK Trends 2026, y también dando destaque a los emprendedores, porque cumplen un rol fundamental en el sistema financiero. Estuvimos conversando con Guillermina Inland, hablando un poquito sobre cuál es el panorama actual, y llegamos hasta aquí. Agradecemos mucho su compañía de siempre y los invitamos a seguir con la programación del canal de la producción.